Saludar al ingeniero Jorge Quiroga Ramírez, que está con nosotros hoy para conversar sobre los temas propios del país y sobre la coyuntura, pero además para hablar sobre lo que viene para Bolivia. Hay un alto nivel de preocupación e incertidumbre, hay conflictos por todas partes y pareciera que el aparato en gestión, cualquiera sea el nivel de gobierno, no termina de generarle certidumbre a la gente, mucho menos soluciones. Y hay un conflicto político en el interior del partido gobernante que está dejando grietas que, si no se atienden con prontitud, eh, van a generarle a Bolivia un túnel sin salida o un tobogán sin retorno. Tuto, bienvenido, muy buen día. Buen día, José Gary. Un gusto, como siempre, estar acá contigo en la mañana, en este día tan agitado en Santa Cruz y para Bolivia entera también. Bueno, ¿cuál es la...? Habíamos hablado antes, Sí. ¿no? En otros momentos, sin campaña, con campaña, y nosotros hablábamos de montos. ¿Recuerdas esa salida de la pandemia o que en una entrevista usted decía, hace falta este número de acciones y buscar 7.000 millones? Recuerdo la cifra. Ujú. Estamos hablando post pandemia Así 2020, es. 2021. Y luego vino todo lo que se vaticinó que iba a pasar. Y hoy la realidad está superando lo que se anticipó. Y según los analistas, todavía no hemos terminado de ingresar al, al ojo de la crisis, ¿no? Ujú. Estamos recién en la periferia de la crisis. Desde este contexto y con esta historia, Tuto, eh, ¿qué es lo que no hacen que debieran hacer? Y si los que están hoy tienen, yo particularmente creo que no, porque han tenido 20 años para hacer las cosas y no lo hicieron, pero tienen la opción de poder enrumbar este país. A José Gary, yo veo que los actuales no tienen ninguna posibilidad. Lo que estamos viviendo es el cataclismo económico y esta crisis predecible y previsible a lo largo de los últimos años. Yo recuerdo que en este set conversábamos desde hace años y contigo y en otros lugares, y uno decía, el MAS está farreando el gas natural. Recibieron la mejor herencia de la historia. Nunca antes en Bolivia, hace 19 años, un gobierno asume un país y una administración sin deuda externa. La deuda privada eliminada a 11 centavos por dólar. Bilateral eliminada en 7 rondas del Club de París. La multilateral, sacrosanta, del Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, la eliminamos en 3 rondas de lo que se llamaba HIPIC, que es el acrónimo anglosajón para países de menor desarrollo que no pueden pagar su deuda. Llegan ellos, el país sin deuda, lleno de gas de reservas que nosotros certificamos, con gasoductos que nosotros construimos, el de exportación a Brasil, el de Argentina que se reactiva, el interno de Yacuiba, Río Grande, que lo hicimos con Carlos Kemp en 8 meses, el año 2001-2002, con contratos que suscribimos, con el IDH que legislamos. ¿Qué tenía que hacer Evo Morales y Luis Arce? Abrir 2 válvulas del gas y recibían 8 veces los ingresos fiscales que teníamos, aquellos que habíamos generado la inversión de los ductos, aquellos que habíamos hecho los contratos, aquellos que hacíamos 64 pozos de exploración el año 99, José Gary. Los neoliberales denostados, vilipendiados, 64 pozos de exploración. Evo Morales baja a 5 pozos exploratorios al año, después a 1 al año, después a 1 cada 2 años. Y ahora Arce te lo muestra en la pizarrita, omitiendo decirte que él es el ministro jefe del gabinete económico que no hacía nada. Y después de farrearse el gas, que era lo previsible, tú sigues con un boquete fiscal, con un Estado que cuesta 9 veces más de cuando empezó el MAS. La planilla del Estado, que es 8 veces la que era cuando empezó el MAS, es como tener un paciente con 2 hemorragias, fiscal y de balanza de pagos, donde se te va la plata, se te van los dólares. ¿De dónde venía eso? Alimentado por el gas. ¿Qué hubiera hecho una persona racional? Explorar gas para reponer reservas y no meramente abrir los ductos, recibir la plata y cuando empieza a caer la producción del gas, porque no hay reposición de reservas, le saltan a los chanchitos, a los dólares ahorrados en el Banco Central. Sería como que a ti
te bajen el sueldo dramáticamente, empieces a quemar tus ahorros para mantener un nivel de vida fiscal insostenible, y cuando se te acaban los ahorros, ¿qué? Y ahí viene lo que tú y yo hablábamos. Y era un papel agorero, chinchoso, antipático, decir, el MAS está acabando el gas, se van a farrear los dólares, va a llegar devaluación, va a llegar inflación y va a faltar diésel y gasolina. Yo tengo, mire José Gary, les mostraba en el Congreso de Bolivia, cuando me enjuiciaron hace tantos años, me acuerdo que fue una larga conversa, estaba Baldor en la testera, conoces a Baldor, ¿no? Álvaro García Linera, el genio de las matemáticas, estaba ahí, el Pitágoras. Y yo muestro este cuadro ahí, y ¿qué les digo en el Congreso? Les pongo ahí en el cuadro, preocupaciones para Bolivia. Estamos camino a quedar enclaustrados gasíferamente, perdiendo mercados externos y sin producción de líquidos. Pongo las cifras de los pozos exploratorios, cuánto caen. Pongo el hecho de que la producción de líquidos ya cae de 50.000 a 40.000 barriles. Y digo, vamos a quedarnos enclaustrados gasíferamente, sin líquidos y con crisis económica. Marzo 2011. Y la gente me decía, agorero, pesimista, no, hay harto gas, sobran los dólares. Bueno, pero es como que digas que un avión que viene cayendo porque quemaron las turbinas, solo ha bajado de 10.000 a 9.000 metros, y después a 8.000 y después a 7.000. ¿Y cuál es el final inevitable? Lo que dice hoy día Bloomberg en un análisis que acaban de salir. Bolivia va camino a un default, una cesación de pagos, a una devaluación y una crisis dramática. Ya lo sabe ya. ¿Qué es lo triste? Hoy día te lo dice Bloomberg. Yo se lo dije a Bolivia hace buen tiempo. Y aquí, el 2020, en pandemia, dije que si no hay una inyección con un programa de salvataje de balanza de pagos, entonces de 7.000 millones de dólares, llegaba la devaluación, que se dio, llegaba la escasez de diésel y gasolina, que la vimos y la sentimos y sufrimos, y llegaba la inflación disparada. Hoy día eso cuesta 12.000 millones. El próximo año, no sé, quizás un poquito más. Hoy día 12.000 millones. ¿Qué es ese programa? 12.000 millones de dólares de inyección de recursos frescos y reprogramación de la deuda externa. Reprogramar los pagos de bonos de la deuda, reprogramar los pagos de la deuda china, porque ¿por qué le estamos pagando 100 centavos al dólar y a tiempo a los chinos los créditos de CAMC de la señora Zapata, y no hay dólares para importar diésel? No hay dólares para el que envió remesas desde España o de Argentina. No hay dólares para el que depositó en el sistema financiero y está sujeto a un corralito. No hay dólares para importar diésel y gasolina. Pero sí hay dólares para pagar a los chinos. Y sí hay dólares para pagarle a los tenedores de bonos de deuda externa en Nueva York, que son buitres de Wall Street, ¿te acuerdas del término que acuñó Cristina? Que han comprado la deuda externa boliviana deprimida a 40, 42 centavos, y Arce vende el oro y le niega dólares para importar diésel, para pagar a los buitres extranjeros 100 centavos el dólar, en lugar de, como pasa, empezar a reprogramar los pagos de deuda externa. Y hoy día, ¿cuál es la consecuencia? Donde discrepo de este análisis que dice que habrá una devaluación. Ya hay una devaluación. ¿Cuánto vale el dólar en la calle? Y hay una liberalización de los precios de diésel. Y aquí alguna gente de la dirigencia cruceña, con buenas intenciones, cae en el dirigismo estatal de decir vamos a importar diésel, y va a haber un comité y va a haber el diésel rojo, el diésel azul, el diésel de colores con diferentes precios. Eso es Cuba. Ese es el colapso. Si tú no reconoces los factores de mercado, colapsa la economía. Y lo que estás viendo hoy del paro de transporte por las tarifas, multiplícalo por 100 hacia adelante. ¿Cuánto va a costar el tomate, la cebolla, la mercadería, la fruta, la carne, cuando tengas un diésel importado de afuera libremente que valga el doble? Imagínate eso en la cascada de cadena de precios. ¿Qué va a pasar con el dólar cuando la cotización del dólar, cuando llegue la época de diciembre, aguinaldo, más inyección, más emisión, más inflación, más devaluación también? Estamos camino a una crisis total. Yo le avisé a Bolivia, tú sabes que eso era antipático, yo he preferido siempre la responsabilidad por encima de la popularidad, porque había que decirle a Bolivia esto, tanto en lo político como en lo económico. Yo le decía al chavismo la destrucción que iba a hacer. Me acuerdo que me señalaban y se indicaban de obsesionado, antichavista. Bueno, y ahora resulta que estamos como Venezuela, potencia petrolera, que cocinan a leña porque no tienen gas. Cuba, que es el país de las colas. Y aquí está empezando a parecerse Bolivia a eso. Cola para todo.
apagones como en Cuba eléctricos, aquí falta de diésel y gasolina por ahora, y solamente miremos, y con esto cierro, hacia adelante. Hemos perdido el mercado argentino. Este lunes pasado, lee las noticias. Argentina y Brasil no se quieren mucho, dicen Milei y Lula, pero los ministros se sientan y firman un memorándum para que Argentina le venda gas a Brasil. Arce y el MAS con Evo Morales perdieron el mercado argentino después de 60 años que le hemos vendido gas a estos compradores. Ahora ellos, compradores, se volvieron competidores y nos van a desplazar del mercado brasileño. Y si no hay una resurrección del sector gasífero, no es solamente perder el mercado brasileño, es ya acá contar los focos del estudio, apagar 7 de cada 10 focos, porque la generación eléctrica, 70%, viene del gas. Ama de casa que cocina a domicilio, ¿va usted a pagar 5 veces el precio del gas cuando venga de Vaca Muerta porque en Bolivia no hay? Micrero, que se convirtió a GNB, ¿va usted a pagar 5 veces el precio cuando compremos de Vaca Muerta? Parque industrial, le vamos a pagar $10 el millón de BTU, 5 veces la tarifa. Ese tipo de colapso viene si no hay lo más rápido posible, y lo tengo que decir con claridad, un cambio de gobierno, que faltan unos meses todavía para hacer el programa de salvataje nacional, de estabilizar la economía con dólares, con un programa que, ¿te acuerdas cuando hablábamos del programa? Yo describía los componentes de esto. Empieza por el Fondo Monetario Internacional, y yo le digo a la gente la verdad, y yo le he condonado toda la deuda que le debía a Bolivia al Fondo Monetario, toda. Y fui allá en inglés, presenté los cuadros, no tengo remilgos en decirlo. Aquí andamos con estos pruritos, ay no digamos eso que es impopular. ¿Sabe qué es impopular? No tener diésel, no tener gasolina, no saber cuánto vale el dólar, no saber ver cómo la inflación se dispara, vivir en el país de las colas. Eso se arregla con un programa de estabilización económica, resurrección del gas, proyección del litio, desarrollo agropecuario, hacer del oriente boliviano un Paraguay 2, no un segundo Paraguay, Paraguay por dos, en soya, en carne, en producción, con impuestos bajos, con apertura al mercado chino. Las oportunidades con el litio son gigantescas. Lo único que se necesita es un gobierno que ordene y estabilice la economía, que resucite el gas, que traiga inversión extranjera, que acabe con la pichicata, narcotráfico y corrupción, y que le diga a Bolivia la verdad después de 2 décadas de decadencia, degradación y descomposición que han terminado en un país que no sabe quién es el juez prorrogado, quién es el juez chuto, qué pasa en el Congreso, qué es la descomposición institucional que se refleja a nivel local. Ha sido la degradación total de un proyecto en fase terminal como el Movimiento al Socialismo. Ahora, Tuto, yo le voy a hacer una pregunta contraria a lo que creo le han venido preguntando por las entrevistas que he visto en otros medios. Y la voy a enfocar desde acá. A mí me parece que el Movimiento al Socialismo logró una fortaleza de masa desde la pega. Para ello, para sustentar esta estructura política, no estoy hablando del Estado boliviano, sino la estructura política que está trabajando en el Estado boliviano, se requirió de la plata de las jubilaciones, de toda la plata del gas, de la plata de las reservas, de la plata del oro, y todo se lo fue farreando como popularmente se dice. Hoy ya no hay más plata, nada de eso hay. Pero el aparato sigue robusto, sigue obeso el aparato del MAS. Dividido hoy, ¿no? Con Evo Morales por un lado, con su gente fiel, también vinculada a otro tipo de negocios y con el sustento de la materia prima de ese negocio, y el otro lado, el lado del gobierno y las vinculaciones. En una segunda línea, un masismo disfrazado, generando desde el poder oportunidades de negocio con la bonanza económica en su beneficio y la obra pública como parte del enriquecimiento. Desde esa perspectiva, si no hay un cambio para sostener este robusto aparato, ¿de dónde va a sacar la plata el MAS?
del privado, va a empezar, vamos a tener esa imagen en algún momento que fue funesta, en una venezolana televisión transmitía y Chávez decía, exprópiese, exprópiese. ¿A eso vamos? A ver, claramente el próximo año estás poniendo el dedo en la llaga. Estamos llegando a un momento fundacional que va a determinar el rumbo de Bolivia, no para el próximo gobierno, para los próximos 25, 30 años. ¿Cuál es la disyuntiva? Bolivia, desde que hemos recuperado la democracia del 82, hemos ido transitando, si vemos, hay dos líneas, digamos, pon una línea horizontal y que a este lado tengas democracia y a este lado dictadura. Y pon la vertical, que aquí tengas prosperidad y aquí tengas crisis económica. Bolivia, ¿dónde empezó? Los gobiernos García Mesa, por decir algo. No había democracia, era dictadura y había crisis económica. Estábamos en el peor de los mundos, en ese cuadrante malo. ¿Qué pasó con la UDP? Nos fuimos a la democracia, bien, al lado correcto, pero con crisis económica. 85 para adelante, Víctor Paz, los pactos satanizados y que hoy deben ser reivindicados, que le dan estabilidad y prosperidad a Bolivia. 85-2005, que no solamente te dan en democracia la prosperidad, la estabilidad, la inflación baja, la disponibilidad de dólares, sino que generas la construcción de Bolivia como corazón gasífero del Cono Sur, de un buen potencial minero, desarrollas la agropecuaria. Yo recuerdo que los paraguayos venían admirados a aprender de la magia del proyecto del Banco Mundial que hicimos, Lowland se llamaba, que potenció el sector soyero y cárnico. Y hoy día veo con tristeza que Paraguay nos da, en el fútbol nos empataron 2-2 en el Alto, pero eso es el fútbol. Lo que más me duele es que en soya, que vinieron a aprender de nosotros hace 35 años, 30 años, hoy nos ganan 3-1. Y en carne 8-1. Y son así de chiquititos y no tienen mercado chino. Entonces, el MAS, ¿qué hace? Pierde todo eso y de estabilidad a democracia vamos yendo a estabilidad y con bonanza de precios altos de materia prima, pero hacia la dictadura que perseguía a Leopoldo Fernández, que encarcela a Bakovich, que desata Hotel Las Américas. No empezó esto con Áñez y con Camacho. ¿Y qué sucede hoy? Que ya has bajado de un país en autocracia y en crisis terminal. Has vuelto a los tiempos de García Mesa. Autocracia con crisis terminal. De aquí estás tocando el punto neurálgico. ¿Dónde va Bolivia? Con la fuerza del voto a un país con estabilidad, con dólares, con diésel y gasolina, con apertura económica, con rebaja de impuestos, con hacer Paraguay 2, con hacer baterías de litio, con entrar al mundo tecnológico de inteligencia artificial, con reingresar al club de democracias y no ser socio de los tiranos trogloditas totalitarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. O, lo que tú decías, entrar frontal y abiertamente a la ruta de Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde un gobierno que se acabó la deuda externa, que saqueó los dólares del Banco Central, que se le acabó el gas, ¿qué le queda? La plata tuya, lo que todavía no te ha tocado, el confiscar, el expropiar como en Venezuela, el destrozar el sector privado como sucedió en Nicaragua, el control absoluto del Estado con bandas de precios como es en Cuba, donde hoy día no hay luz eléctrica, hay apagones, viven en colas. Esa es la disyuntiva en la que estamos. La Bolivia que soñamos de estabilidad, prosperidad e integración con democracia, o seguir la ruta de Cuba, Venezuela, Nicaragua, porque lo único cuando no tienen políticas económicas, lo hemos visto y lo he visto de cerca en Venezuela, lo he visto con mis amigos Félix Maradiaga, Arturo Cruz en Nicaragua, lo único que les queda es la represión total. Y en Nicaragua, cualquier opositor que quería señalar que le interesaba candidatear a presidente, alcalde, te metían preso, hoy día te han desterrado, te han quitado el pasaporte y te han quitado tu casa. A la iglesia la han expulsado, han sacado a todos los obispos, cualquier centro contestatario, mediático, eclesiástico, empresarial, es apabullado y aplastado y entras al modelo de la tiranía totalitaria estilo Cuba y Nicaragua. Y fíjate el riesgo de lo que pasa con mis amigos de Venezuela, que en dictadura, María Corina Machado, sin un segundo de esto que estoy haciendo, ni un segundo de radio, ni un segundo de tele, puro redes. Un pueblo cansado, hastiado, con la cuarta parte que se fue afuera, hizo un ejercicio democrático, societario, de fe, de movilización espiritual, y le ganaron por 37 puntos al dictador de Maduro con las actas del régimen.
Y resulta que ahora siguen dando vueltas. Los gringos a la hora nona salen a reconocer que Edmundo es el presidente electo, Petro y Lula siguen volteando, los europeos veremos qué dicen, porque eso es preocupante. Si tú no logras que un triunfo por 37 puntos demostrado te lleve a un cambio de gobierno con Edmundo presidente, entonces ya no vivimos bajo la Carta Democrática. Ya vale todo, ya vale tanques, ya vale represión. Y fíjate el drama de Venezuela. Todos mis amigos de la dirigencia, todos, están escondidos, exiliados, encerrados o enterrados. Todos. De los verdaderos. Siempre hay un par ahí medio Rosales y otro. Entonces ahí entras en una línea a la que jamás debemos dejar que Bolivia ingrese. Aquí tenemos condiciones que todavía nos permiten avisorar que se puede hacer algo. Estamos en una descomposición y degradación que nadie sabe qué va a pasar con la economía, hay incertidumbre, hay desconfianza, y lo que Bolivia requiere es certidumbre, visión de futuro, salvar la economía, resucitar el gas, proyectar el litio, desarrollar la agropecuaria, entrar a la inteligencia artificial, darle propiedad popular de los recursos naturales a los bolivianos. Y yo creo que esta es la última oportunidad, si no, Venezuela, Cuba y Nicaragua, y estos micrófonos se van a apagar. Esta es la última oportunidad que se tiene. Y concluyo, José Gary, con un tema que tú entiendes mejor que otros. Es imposible construir un proyecto de salvación nacional sin el concurso cohesionado, unificado, del bastión democrático y corazón económico de Bolivia, que es Santa Cruz, bella tierra de mi corazón. Es imposible hacer eso. Y yo sé que hoy nos estamos regocijando que Arce se pelea con Evo, que Quintana con el otro viceministro y que Andrónico le hace el... Nos estamos regocijando. Pero tengamos cuidado, porque de aquí a unos meses, cuidado que los del MAS se estén regocijando, que en Santa Cruz, reitero, corazón económico y bastión democrático, estemos en divisiones, porque si desde Santa Cruz y con Santa Cruz no se hace un programa de esto que estamos hablando acá, es imposible darle alternativa a Bolivia, y tenemos la obligación también de trabajar todos los que tienen la voz, micrófono, los que están en el Consejo Municipal, los que están en la gobernación, los que están en las instituciones, y eso requiere un proyecto de mancomunidad de espíritus. Creo que te he escuchado decir a ti, un proyecto de reconciliación de Santa Cruz, bastión económico, corazón productivo, para salvar Bolivia. Sin Santa Cruz, Bolivia no tiene la posibilidad de salvarse. Le tengo que hacer una consulta obligada. Surge una encuesta al comienzo de la semana y la encuesta es totalmente desfenestrada. En medio de todo eso hay una línea pública o una línea alta donde lo acusan a Tuto Quiroga de manipular encuestas. Y una línea baja donde aparece con muchos más adjetivos a través de TikTok y demás, unas piezas, donde se lo acusa a Tuto Quiroga de haber comprado encuestas. ¿Qué opinión tiene de lo que viene sucediendo? Y si, yo no sé, al fin de cuentas, porque no... La encuesta tiene medios de repercusión. Yo nunca he tenido ningún acuerdo con ninguna encuestadora, digamos, pero tienen medios. Uno observa, esta encuestadora saca por este medio su encuesta, esta otra por este medio. Y hoy hay es como que todos los factores de certidumbre o de relativa credibilidad de la gente se van agotando, se van destruyendo. No hay factores para creer en Bolivia. Y hoy esto que era un cuadro de discusión de una semana, porque en realidad la pregunta es, si las elecciones fueran el domingo, no son el domingo. No, o sea, es un marco de irrealidad la pregunta, pero es para sacar una percepción de la gente en ese instante. Le hago la consulta desde ahí. ¿Qué opinión le merece todo esto que ha ocurrido y cuál es la realidad? Entiendo que tiene testeos propios, de la candidatura de Jorge Quiroga Ramírez para 2025. Bueno, José Gary, interesante. Yo tengo una política hace, creo que ya 25 años. Nunca comento encuestas justamente por eso, porque se hacen pues a gusto de quien paga. Pagas mariachis, música mexicana, pagas rock, no sé cuál otra cosa, pagas tango. Yo nunca las comento, las tengo, ni las mías, ni las que hago, porque creo que, entiendo, son una foto de un momento que va cambiando. Yo sí
trato de decirle a la gente lo que necesita Bolivia, no quién necesita, porque creo que quién necesita es la conclusión lógica, o de quiénes se necesita, es posterior a ver qué se necesita hacer como país. Porque el desafío ahora no es decir, a ver, quién es más simpático, quién es más simpática, quién baila mejor, siéntense en un cuartito, hagan unidad, díganme que es uno solo, busquemos voto útil, ya hemos tratado eso, y que llegue alguien sin saber qué va a hacer. No, no, no. Esta coyuntura histórica que estamos enfrentando requiere conseguir mandato popular para una agenda desarrollada, descrita, clara, específica, como vengo haciendo. Esta noche voy a estar espero que el paro no afecte, en la Universidad Gabriel René Moreno. He estado ya en 25 universidades hablando con los jóvenes, porque los jóvenes no recuerdan un gobierno que no hubiera sido del MAS. Creen que nacimos con el gas que caía del cielo y los dólares que caían de los árboles. No, Bolivia generó todo eso. Hay que mostrar de dónde vino, las condiciones, cómo el MAS destruye la economía. 120.000 millones de dólares saquean Evo y Arce solo del gas, del Banco Central, de la deuda externa y de las gestoras. No estoy contando minería ni soya, solo de eso. Extraordinaria bonanza, 120.000 millones de dólares. Evo Morales le echa la culpa de todo a Arce. De los 120.000, empate técnico no es, ni para Baldor García Linera. 71% fue Evo Morales con Arce de ministro, y después Arce presidente puesto por el dedazo del jefazo. Esa reconstrucción hay que hacerla hacia adelante. Ahora, de las encuestas que circulan, yo nunca las comentaba y no es la primera vez que circulan encuestas de este grupo, que era el de Página 7, que ha hecho ya varias este año, y yo nunca he salido a hablar si estaban bien o mal, ni a comentarlas. Otros han salido a pavonearse usando esas encuestas, a decir, ya soy el próximo presidente, ya tengo todo hecho y estoy acá. Yo nunca, yo le seguía hablando a la gente de qué hacer. Más aún, con las encuestas de Página 7, revisa en Google, yo tuve una agria polémica, que voy a estar pagando eso, tuve agria polémica pública, demostrando que en COVID se inventaron una metodología de encuestas telefónicas que me hizo mucho daño, y les demostré por qué y cómo estaba siendo grotescamente manipulado. Puedes ver hasta cartas al editor, las escribía Lucho Vázquez, íbamos, volvíamos en todo eso. Entonces de repente habrá que pensar si ese grupo de encuestas está cambiando. Yo podría pensar que dejaron de pagarle, pues, lo que le pagaban antes para salir bien, y que dejaron de pagar para que algo esté pasando. Mire, esto sale y es evidente que le dan credibilidad a algunos que salen, y el alcalde de Cochabamba sale histérico, descontrolado. Hombre, tiene que tranquilizarse, faltan muchos meses, le va a venir, cuidado al crédito, y sale mordiéndose las uñas, todo nervioso, a llenar de insultos. Hablemos claro, es él el que sale a hacer, y usando los argumentos de Arce para buscar descalificar. Mire, este señor, cuando toque el momento, ya vamos a hablar clarito de quién es este señor, cuántas veces se ha escapado, qué acuerdos tiene. Muy bien, va a llegar ese momento. Hoy yo voy a seguir hablando de qué necesita, porque la gente está angustiada. Yo creo que ya no quiere todavía empezar a ver unas gresquitas que se vayan haciendo de esto, y menos con gente que me parece que están siendo utilizados por Tilín, otros utilizados por Evo Morales. No, yo estoy contra Evo y contra Arce y contra sus padrinos en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Yo hablo de lo que Bolivia necesita, y quiero que Bolivia entienda que hay que dar mandato a un gobierno que haga cambio radical. Y eso quizás otros deberían hacer, en lugar de ponerse a insultar, a denostar, a vilipendiar o a descalificar encuestas, porque el alcalde de Cochabamba con esas mismas encuestas salía hace 8 meses a decir, soy el próximo presidente, está todo hecho, y ahora le viene síncope cuando resulta que esa muestra otros datos. Y yo nunca la comento ni veo los números, porque va a empezar a validar trabajos que ni los míos lo hago. Entonces peor haría con otros, José Gari. A la gente yo le diría que entiendo la angustia principal popular, que es una crisis económica y una desazón por una falta de rumbo. Un poder ejecutivo inepto, corrupto, incompetente, con Tilín a la cabeza, que no tiene rumbo ni soluciones para Bolivia, y faltan varios meses angustiantes. Un Congreso que es un ring de boxeo, con peleas, con golpes, dividido, fraccionado y fragmentado. Un poder judicial prorrogado. Una corte electoral pendiendo de un hilo. Es una descomposición institucional que, junto con la crisis económica
y con el avance del narcotráfico, que mata y tortura a 5 personas en Cochabamba como si no pasara nada, que ejecutan a cambistas en las calles de Bolivia como si no pasara nada, ese es el grado de descomposición y degradación que vamos a tener que enfrentar como país. Y la gente que está buscando estabilidad, con dólares, con suministro de diésel y gasolina, con un programa de salvataje de pagos. Prosperidad futuro, resucitando el gas, haciendo de Bolivia la capital de baterías de litio. Seguridad y orden en las calles contra el narcotráfico y honestidad e institucionalidad contra la corrupción galopante del MAS. Es todo eso más un conjunto de programas y necesidades de todas las regiones, incluyendo el hecho de que para arreglar Bolivia hay que hacer varios y muchos cambios a la Constitución. Hay buenos aportes que están saliendo de Santa Cruz. Hay que darle al país rumbo y futuro. Van a ser meses todavía tormentosos y difíciles, porque este es un gobierno inepto, corrupto, el de Evo y Arce, y hay que darle a Bolivia la visión de que vamos a salir adelante. Y los que se agitan y se angustian porque una encuesta cambia o no cambia, yo no vivía pavoneándome ni criticando de esas. Les aconsejo que se calmen, que se dejen de comer las uñas y que piensen qué pueden hacer por Bolivia. Tuto, gracias por venir. Gracias, muy amable, gracias por el tiempo. Gracias,